¿Va? Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Al fin, miren, me logré meter aquí. Buenos días. Es que como que mi correo no quería meter al pobre link. Bien, pero ahí estamos. Bien, oficialmente, jovencitos, buenos días, ¿cómo han estado? Gusto en saludarles. Muy buenos días, Lick, gusto de verlo. Gracias, jovencitos. Buenos días, Lick. Bien, la pregunta del $1,000,000, jóvenes, el día de hoy. ¿Qué sabemos de la prueba? Hoy nos corresponde hablar de la prueba. Yo, igual que la vez pasada en los recursos jóvenes, empezamos desde el inicio. Ustedes me dirán, empezamos del inicio, 5 votos, por favor, jóvenes, que quieren que empecemos desde el inicio, jóvenes. Desde el inicio, Lick, por favor. Desde el inicio, licenciado. Desde el inicio, Lick. Voto Por favor, 3, licenciado, desde el inicio. voto 4, voto 5. Falta un voto. Desde el inicio, Lick. Desde el inicio, Desde licenciado. el inicio, licenciado. Muy bien. Desde el inicio, Lick. Bien, sí, porque fíjense, jóvenes, que hoy nos corresponde hablar de la prueba y imagínense, jóvenes, que yo empiece hablando del procedimiento probatorio y todo lo demás que, ¿verdad? Entonces ya se tiene como quien dice que ustedes ya lo saben. Bien. Pero no tengan pena porque lo importante es que aprendan, jóvenes, ¿oyeron? ¿Verdad? Bien, apuntemos ahí, pues, etimología de la prueba. Probandum. Significa demostración. Fíjense, jóvenes, les voy a poner estos ejemplos. Todos los días nosotros demostramos algo. Por ejemplo, a los jovencitos y jovencitas que el día de hoy hicieron el desayuno, ¿verdad? Entonces estaban ahí vigilando el mochito, por ejemplo, y esto le falta sal, esto le falta canela, esto le falta ya está listo, ya lo probé y ya está, miren, ya lo probé, ya está listo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora sí lo podemos servir para demostrar que sí ya está listo para comer. Tenemos que demostrar que ya está listo. Este otro ejemplo. Ustedes llevan al carro al taller, ¿verdad? Porque tiene problemas en algo. Y en la tarde llaman al mecánico y le dicen, mire, disculpe, ya estará mi carro. Solo falta probarlo. ¿Bien? ¿Han escuchado eso? Hace falta probarlo, ¿verdad? ¿Y para qué probarlo? Para demostrar que sí sirve, que sí funciona, que se le quitó la falla, ¿verdad? Que ahora ya no tranquea como que es carrete güey, ¿no? Sino que ahora ya tranquilita, ¿no? Porque tenía agua en la gasolina, le dicen, ¿no? Qué raro. Bueno, entonces, eso es la etimología de la prueba. Demostrar que sí sirve. Ahora miren el tercer ejemplo. En el proceso penal se presentan peritos, testigos, para demostrar los hechos. Ahí está, miren, para demostrar los hechos. Y esos hechos los propone ¿quién? El Ministerio Público. ¿Verdad? Entonces la prueba demuestra los hechos. Entonces, esa es la etimología de la prueba. Ahora, así como cuando yo les hago una pregunta a ustedes, por ejemplo, ustedes, ¿qué hicieron ustedes para llegar a la universidad? Miren, qué pregunta. Bueno, primero tuvimos que pasar por primaria, después tuvimos que pasar por secundaria, después por diversificado y después a la universidad. Entonces, para presentar la prueba,
también existen momentos. Entonces pongamos ahí como título, por favor, jóvenes, momentos para ingresar la prueba al proceso penal. Repito, momentos para ingresar la prueba al proceso penal. Estilo listado, así como sabemos, jovencitos. Número 1. Detención legal. Número 2. Auto de procesamiento. Número 3. Fase de investigación. Número 4. Fase intermedia. Número 5. Auto de apertura a juicio. Y número 6. Procedimiento probatorio. Entonces, si yo les digo, voy a formular una acusación, es porque ya se agotó la fase de investigación, ¿verdad? Quiere decir que el hecho sucedió hace 6 meses o hace 3 meses. Por ejemplo, en el examen venían solo delitos que gozaban de medida sustitutiva. Entonces tendría que ser el hecho hace 6 meses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ahorita estoy diciendo que voy a formular una acusación. O por ejemplo digo, el Ministerio Público en su acto conclusivo, el acto conclusivo, ya dijimos, que concluyó la fase de investigación. Entonces tenemos que pensar de que el hecho fue hace 6 meses. Entonces, después de la acusación, se inicia la fase intermedia hasta llegar al auto de apertura a juicio, y después del auto de apertura a juicio está el procedimiento probatorio. ¿Se recuerdan ustedes cuando hicimos el auto de apertura a juicio? Incluso se los mandé. En ese auto de apertura a juicio, al final dice, se convoca a los sujetos procesales para el día tal, para el ofrecimiento de la prueba. Ese es el procedimiento probatorio, ¿verdad? Entonces, después del auto de apertura a juicio, así como dice nuestro esquema ahorita, va el procedimiento probatorio, ¿verdad? Bien, ahora pongamos ahí conceptos. Repito. Salud. Gracias, papá. Conceptos de la prueba. Fíjense, jóvenes, de que hay un libro, que eso incluso está dentro del programa, ¿no? Pero ahora el programa ya quedó atrás porque uno va dando los puntos por puntos, va, y ¿para qué va? Bueno, pero fíjense, jóvenes, que dentro de la bibliografía está este libro, que es importante. Lo venden en la librería jurídica o allá en la universidad, pero ustedes lo pueden descargar, ¿verdad? Está en internet, y alguien que sea uxísimo para eso, porque también hay muchas aplicaciones con leyes y libros, ¿verdad? El libro se llama Introducción al Derecho Probatorio, del autor Caferata Nores.
como decir café, ¿verdad? Solo que con doble F, Caferata Nores. Este libro es muy bueno, jóvenes, y nos explica esa clase de conceptos que ahorita vamos a poner, ¿verdad? Y otras cosas más, ¿verdad? Incluso este señor vino aquí a Guatemala, pues. Bien, entonces pongamos en estilo listado también. Número 1. Órgano de prueba. Se considera así a la unidad de la prueba. Ejemplo, un testigo. ¿Se considera así, perdón? A la unidad de la prueba. Jóvenes, ¿saben qué es la unidad, no? Unidad es uno. Unidad de la prueba. Mira, es que fíjense, jóvenes, de que a veces hay grupos, por ejemplo, así cuando van a manifestar, todos nosotros somos la unidad, ¿sí? Y la unidad, en términos matemáticos, es uno, ¿verdad? Entonces, aquí en términos probatorios, la unidad es un individuo, un testigo, un perito, un documento. ¿De acuerdo? 1. Número 2. Objeto de la prueba. Este concepto, jóvenes, se confunde, porque muchos dicen que el objeto de la prueba es el arma o el cuchillo. No, jóvenes. El objeto de la prueba significa el objetivo que tiene cada órgano de prueba en el debate. ¿Verdad? ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, el objetivo de una necropsia, ¿verdad?, es demostrar las causas de la muerte. Ese es el objetivo, pues. El objetivo de un perito en balística es identificar el arma y determinar si está en capacidad de disparo. Ese es el objetivo, miren, jóvenes. El objetivo de un testigo presencial es indicar lo que vio y escuchó de un hecho criminal. ¿Sí? Ese es el objetivo. O, por ejemplo, el objetivo de un testigo de aprehensión, llamado también así a los captores, ¿verdad?, es demostrar la forma como detuvo a esa persona. ¿Qué objetos le recolectó? Y por eso les decía yo cuando nos conectamos al examen, ¿va? Porque el objetivo es demostrar la forma como detuvo a la persona. Entonces el abogado se aprovecha y le dijo, mire, usted le hizo saber los derechos a mi cliente. ¿Ves? Yo no me podía decir semejantes cosas porque la situación estaba caliente, le dijo un policía ahí. ¿Fíjense? Entonces el otro, ¿por qué no se quedó ahí, verdad? Sino que siguió insistiendo. Podría informarnos aquí al tribunal que es una condición caliente. Entonces le dijo, mire, yo le dije aquí al señor que está acá presente, le dije yo que botara el arma porque si no le iba a volar la cabeza de un balazo. Entonces, eso no se toma como un aspecto grotesco, ni abrupto, ni grosero, ni nada, sino que es una declaración pura. Produce prueba. Y además, con la pregunta del abogado, señaló a su cliente, lo identificó y además dijo que esa persona estaba amenazando a los demás. Miren, con la respuesta de esta persona. Entonces, un agente de la Policía Nacional es
la forma como detuvo al procesado y las cosas que le recolectaron, ¿verdad? Por eso es que ese es el objetivo, ese es el objeto de la prueba. Número 3. Fíjense, jóvenes, que este también se confunde, porque en la ley lo utilizan también por un lado y por otro lado también utilizan de forma diferente, ¿no? Pero yo les pregunto a ustedes, a ver, jovencitos, ¿qué medio utilizan ustedes para ir al mercado? Vamos a ver. ¿Un vehículo o en bus? El vehículo, en bus. Bus urbano. Caminando, licenciado, porque si está cerca. Cuando dicen caminando, dicen por mis medios. Así les digo, se fue Licenciado. por sus medios, dice. Pues corriendo, caminando, lo que sea, ¿verdad? Eso es el medio. Vea que lo entendemos muy bien, jóvenes. Entonces, el número 3 es medio de prueba. El medio de prueba es la forma como se ingresa la prueba al proceso. Y esa forma la indica la ley. La ley es la única que indica la forma como se ingresa la prueba al proceso. Es el único medio legal que se tiene para ingresar la prueba al proceso. Pero ya ven, aquí se utiliza como sinónimo. Yo tengo 3 medios de prueba, ¿verdad? Como quien dice, tiene 3 leyes, ¿verdad, jóvenes? Pero se utiliza como sinónimo y la ley es la que tiene la culpa. Porque la ley dice, todo sujeto procesal presentará sus medios de prueba, dice la ley. Y en otras partes dice órganos de prueba, imagínense, jóvenes. Entonces, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué podemos esperar de nuestros señores flamantes, entacuchados y enmascarillados diputados, ¿verdad? Entonces, eso es la cuestión. Pero también tenemos que comprender que ya hablándolo técnicamente, es la ley. ¿Oyeron? Bien, número 4. Voy a empezar así diciéndoles a ustedes el ejemplo. El Ministerio Público presentó 5 peritos, 5 testigos y 5 documentos. El querellante adhesivo presentó 5 testigos y 5 documentos, van 25. El actor civil presentó 5 documentos, van 30. El abogado defensor presentó como pruebas 5 testigos y 5 documentos, van 40. Esos 40 se llama elemento probatorio. Pongamos ahí número 4. Elemento probatorio es la suma total de la prueba presentada por todos los sujetos procesales. ¿Verdad? Con el ejemplo es más que claro, bajones. ¿Podría repetir, licenciado? Disculpe. Muy bien, Juan, no tengas pena, con muchos gustos. Con muchos gustos, dice. Mira, pues, repetition, pues el ejemplo. El Ministerio Público presentó 5 peritos, 5 testigos y 5 documentos. Son 15. El querellante adhesivo presentó 5 testigos y 5 documentos. A 25. El actor civil presentó 5 documentos. Van 30. El abogado defensor presentó 5 testigos y 5 documentos. 40. Esos 40 se llaman elemento de prueba. Entonces, pongamos ahí, número 4. Elemento de prueba, es el último. Elemento de prueba es la suma total de la prueba que presentan todos los sujetos procesales. ¿Verdad? Y esa palabrita, fíjense, jóvenes,
que se utiliza mucho en el momento de la valoración de la prueba. ¿Y por qué? Porque fíjense que, por ejemplo, uno dice, bueno, ya se diligenció el elemento de la prueba, se procede a dictar sentencia. Entonces, en pocas palabras, ¿qué quiere decir? Que ya recepcionaron la totalidad de toda la prueba que fue admitida al debate, ¿verdad? Y ahora la sentencia, pues. Sí, ese es el meollo del asunto, jóvenes, ¿verdad? Por eso se llama juez contralor, porque el juez contralor va a admitir la prueba. Va a admitir la prueba. Y si admitió esos 40 órganos de prueba, en el debate tiene que recepcionar 40 órganos de prueba, no tiene que faltar ninguno. Porque, por ejemplo, viene el fiscal y dice, así como me dijo, hoy estamos sábado, el miércoles me dijo el agente fiscal, fíjese, licenciado, que hay 2 testigos del elemento probatorio que tienen COVID-19. Entonces yo lo someto a su consideración que qué podemos hacer, porque yo no quiero perder con esa prueba. Muy bien. Entonces, licenciado, ¿usted ya hizo la observación del protocolo de las declaraciones virtuales? No, licenciado. ¿Quiere que yo le informe? Con mucho gusto, licenciado. Sí, me hacen la campaña. El protocolo de las diligencias virtuales significa que yo le puedo decir aquí al asistente del audio que elabore un link, después yo se lo doy a usted y usted se lo traslada a su testigo por su correo electrónico y nos conectamos por medio de Zoom. A la CILIC, si me hacen la campaña que no sé qué, ¿verdad? Entonces, señor abogado, ¿qué opina? No, licenciado, estamos dentro del protocolo de las declaraciones virtuales. ¿Cómo me va a traer aquí a 2 personas con COVID-19? Nos contagiamos todos, dice aquí. Licenciado, aquí andan en la torre de tribunales una gran cantidad de con COVID, porque las medidas que toman ahí abajo son muy débiles. Por ejemplo, viene el microbús lleno de abogados de la defensa pública, jóvenes, y solo al piloto le pasan el termómetro, jóvenes. ¿Y a los demás qué? Les digo, viene el microbús lleno de fiscales del ministerio, y solo al piloto le pasan el termómetro. ¿Y los demás qué? Ahí llegan tosiendo y toda la cuestión. Vaya que en el tribunal donde estoy yo hay un aparato ahí, y si tienen algún problema no se permite la entrada, jóvenes. ¿Verdad? Entonces, quiere decir esto, que si se ofrecieron 40 órganos de prueba como elemento probatorio ante el juez contralor, 40 tienen que diligenciarse en debate. Eso es el elemento probatorio, ¿verdad? Es obligatorio, ¿verdad? Bien, terminamos los conceptos de la prueba. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bien, entonces ponemos ahora acontecimientos exentos de prueba. Repito, acontecimientos exentos de prueba. Lo vamos a poner así de estilo listado también, pues. Número 1. Hecho evidente. Son circunstancias que no se prueban porque las conoce todo el mundo. Bien, todo el mundo lo conoce. Ejemplo, que el ser humano tiene fluido sanguíneo de color rojo violáceo.
Eso no hay necesidad de probarlo, jóvenes. Todo el mundo sabe que todo el ser humano tiene sangre de color rojo violáceo. Y todas esas teorías de que hay personas que tienen sangre azul, jóvenes, eso no es válido, pues, porque si les van a hacer un examen biológico, no tienen sangre color azul, pues. O por ejemplo, esta otra, miren, jóvenes, que como esa persona todos los días se baja como una botella de licor, que ya no tiene sangre, sino ¿qué es lo que tiene en la sangre, jóvenes? Alcohol. Alcohol. Eso no es cierto. Y fíjense que cuando van a donar sangre, ahí está el montón de gente llenando el formulario como de 4 hojas, jóvenes, y como de 80 preguntas si padece de esto, si padece el otro. A la persona que ingiere bebidas alcohólicas de una vez directo lo pasan, jóvenes. ¿Por qué? Porque su sangre está limpia, está libre de gérmenes, de bichos, ¿verdad? Y una persona que tenga padecimiento de algo no puede tomar, entonces él quiere decir que, eso no quiere decir que se vayan ahorita a darse una buena, no, jóvenes, no es así la cosa, ¿oyeron? Lo que pasa es que esa persona tiene limpia su sangre, pero al estar tomando mucho alcohol, le acorta su vida, ¿verdad? Entonces, imagínense, joven, mejor quitarle la sangre antes de que se muera, pues, porque una persona que está tomando cada rato ya se va a morir, pero su sangre es limpia. Imagínense. Pero eso es una cuestión que está descartada, porque la sangre también es un hecho evidente. Otro ejemplo que podría darse es que la tierra se compone de agua y tierra, pues, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Entonces esos son hechos evidentes. Cuando le digan ustedes, ese es un hecho evidente, todo el mundo lo sabe, o por lo menos, ¿será que toda Guatemala sabe que existe un Palacio Nacional? ¿Verdad? Tendría que saberlo, pero hay gente que no lo sabe, pero es un hecho muy evidente. Ahora viene el número 2. Ese sí, subiendo el escalón, miren, jóvenes. Está el hecho notorio. Este acontecimiento es conocido por todos los sujetos procesales. Miren, ahí ya se bajó todo, miren. Ya vamos dentro del proceso, ¿eh? Lo conocen todos los sujetos procesales y llegan a un acuerdo que todos son conocedores del delito y de la autoría del procesado. Repito, este es un acontecimiento que lo conocen todos los sujetos procesales. Para que todavía los que no muy entienden eso, jóvenes, sujetos procesales son Ministerio Público, querellante, actor civil, abogado, defensor y procesado, ¿verdad? Esos son los sujetos procesales. En lo penal el juez no es sujeto procesal. No es sujeto procesal. ¿Cómo se va a interponer el mismo un recurso de apelación, jóvenes, de lo mismo que él dijo? A él no se puede presentar un recurso de reposición. Nada de eso, pues. Él es independiente. Él solo construye el proceso para que otros vivan de él, ¿verdad? Bien. Pongamos ahí abajo de esta explicación diferencia entre el procedimiento abreviado y el hecho notorio. Inciso A. El procedimiento abreviado se da ante el juez contralor. Inciso B. Sí, excelente. El hecho notorio se da ante un tribunal de sentencia.
¿Podría repetir, perdón, Miguel, atrás? El proceso es en el 1, el proceso abreviado. Muy bien. Sí, ¿qué sigue? Ahí donde quedé. Ahí me quedé. Ay, ahí te quedaste. Muy bien, hombre. Bueno, repetición, pues, jóvenes. Diferencias entre el procedimiento abreviado y el hecho notorio. Inciso A. Recuerden que estamos dentro del número 2. Inciso A. El procedimiento abreviado se da ante el juez contralor. Para que comproba ya. Inciso B. Gracias, Diego, muy amable. Y el inciso B, ¿verdad? El hecho notorio se da ante el tribunal de sentencia. Inciso C. El procedimiento abreviado se da a los delitos que no superen los 5 años de prisión. Inciso D. El hecho notorio no tiene parámetro. Bien. Vamos a leer una disposición legal, jovencitos. Por favor, saquen su código procesal penal. Y alguien que lea el artículo 184, por favor, del Código Procesal Penal. ¿Qué artículo dijo? 180. 184. Hecho notorio. Cuando se postule un hecho como notorio, el tribunal, con el acuerdo de todas las partes, pueden prescindir de la prueba ofrecida para demostrarlo, declarándolo comprobado. El tribunal puede, de oficio, provocar el acuerdo. Muy bien. Otra vez, alguien que lo lea. Otra vez. Léalo bien, van a ver todo lo que dice ese articulito. Hecho notorio. Cuando se postule un hecho notorio como notorio, el tribunal, con el acuerdo de todas las partes, pueden prescindir de la prueba ofrecida para demostrarlo. Declarándolo comprobado, el tribunal puede de oficio provocar el acuerdo. Muy bien. Bueno, en pocas palabras, jóvenes, vamos a ver. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver a alguien que me diga qué quiere decir ese artículo, con sus palabras. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario la prueba, licenciado. No, mire lo que dice Rosa, no es necesaria la prueba. ¿Qué más? Y lo declaran comprobado. Bien, miren, bien. Ahora les voy a hacer esta pregunta. ¿Será que un acuerdo de las partes puede destruir la garantía constitucional de inocencia? Miren qué pregunta, Juan. No, licenciado. Muy bien, Wendy. ¿Otra opinión? Repito la pregunta. Bien. ¿Será que un acuerdo de las partes puede destruir la garantía constitucional de inocencia? No listo por la garantía. Muy bien. Licenciado, pero si ellos llegan a licenciado, un acuerdo porque- que se arreglan por ellos mismos. Bien. Sí, porque al momento de llegar a un acuerdo puede la persona culparse o aceptar la culpa y reducir la pena. Ah, vaya. ¿Y qué me decís de este artículo constitucional? Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Eso es lo que le llamamos nosotros confesión. Que no es, perdón, licenciado, pero
el artículo constitucional dice que no está obligado, o sea, no lo pueden forzar, pero sí podría tener la libertad de hacerlo. Pero no es prueba. Él es un sujeto procesal. Ya. Pero al momento de llegar a un acuerdo con la otra parte. Muy bien, ese acuerdo sigue siendo acuerdo. Por eso la pregunta es, ¿será que un acuerdo de los sujetos procesales destruye la garantía constitucional de inocencia? Bueno, yo creo que Yo pienso que esa confesión debería estar sustentada con otros elementos de convicción. Muy bien, podría ser. Bueno, usted dio la palabra, mire, María. Catedrático, no sé, pero me cae bien, no sé qué. ¿Aló? ¿Sí? Pero me cae bien, ¿sabes por qué? Porque sabe. No se hace bolas. En cambio, hay catedráticos que una vez se nota que la de mañana no mucho. Están hablando que va el Deli, que oiga. Aceptable. Se metió alguien ahí a verlo, de otro curso. Víctor Hugo, tenés sorprendido tu micrófono. Y saber con quién estará hablando Víctor Hugo, que no está metido en la clase. Ya lo vamos a reducir al orden. Yo sí soy celoso ahí porque se están metiéndose en otros cursos. A la grande, bravo. No leí que estaba hablando de usted, escuchó que es un buen catedrático. Miren, pues, jóvenes. Seguramente habría que hablar también de las garantías constitucionales, ¿oyeron? Pero como eso es materia de derecho constitucional, pero las vamos a hablar acá. La inocencia, jóvenes, no la destruye un acuerdo. La única manera que la destruye es la prueba. Y les voy a contar, por eso es que la Corte de Constitucionalidad en una sentencia, pero cuando la Corte de Constitucionalidad tenía integrantes genuinos, ¿verdad? Léase que antes, jóvenes, los integrantes de la Corte de Constitucionalidad, si no, pregúntenle a sus papás, le llamaban las vacas sagradas, jóvenes. Excelente. Entonces, de esas sentencias que nosotros, que es así, yo me apego porque sí hacían un análisis y hay libros de la defensa de la Constitución, decían que la única manera de destruir la inocencia es la prueba. Entonces, si se va a promulgar algún acuerdo, debe de haber un mínimo de prueba. Bien, cabal, un mínimo de prueba. Entonces está el acuerdo y debe haber un mínimo de prueba para destruir la garantía de inocencia. Por eso les pedí a ustedes que leyeran bastantes veces ese artículo. ¿Por qué? Porque está el acuerdo, es cierto, pero ahí el juez, porque como el juez es de garantías también, un tribunal de sentencia es de garantías, primero la Constitución ante todo y después las leyes ordinarias. Entonces dice, pero miren, señores sujetos procesales, ustedes ya llegaron a un arreglo, pero la garantía de inocencia se destruye únicamente con la prueba. ¿Qué prueba me pueden ofrecer aquí? Una mínima de prueba. Entonces viene el Ministerio Público y dice, licenciado, solo la prueba documental porque hay un informe de 24 horas y de 48 horas de la DEIG. Ahí está el resumen de todo lo que pasó y las entrevistas y todo. Muy bien, mínimo de prueba. Ahí está, miren, Juan, esa es la respuesta. Entonces les voy a decir una cosa. ¿Qué chiste tiene eso del hecho notorio? Bueno, imagínense, jóvenes, el hecho notorio. El lunes me plantearon un hecho notorio excelente, ¿verdad? Hurto agravado, la persona estaba libre con medida sustitutiva y ahí estaba el querellante y todo, y le dijo, mire, don César, le dijo, yo quiero arreglar este problema, yo sé que yo cometí ese error, yo me robé esos, él dijo robó, pero él estaba por hurto agravado. Yo me robé esos 12,000 quetzales y yo quisiera que en este momento se solucionara el problema con ese hecho notorio que el abogado ya me explicó, dijo, le devuelvo el dinero y yo quisiera que me condenen a la pena mínima
y que me den la suspensión condicional de la plena para que yo me dedique a mis actividades normales. Señor querellante, ya que por alusión se le dijo, lo está mencionando a usted el procesado, ¿qué opina de eso? Sí, ya platicamos ahorita hace 5 minutos, dijo, y sí que me devuelva el dinero porque ese dinero no me pertenece a mí, me pertenece a la empresa. La empresa está constituida a nombre de mis 3 hermanos también, no solo a mí me pertenece. Entonces, muy bien, y yo estoy de acuerdo que a él pues ya no se le continúe con eso, y también a mí yo ya estoy aburrido de tanta audiencia usted, entonces mejor que me devuelva el dinero, y ahí terminó la cosa. De todos modos, él ya está trabajando en otro lugar, yo no sé qué es de su vida y todo. Ahí está, mejor. Entonces él se le condenó, se dictó sentencia y se le suspendió la pena condicionalmente, ¿verdad? Por 3 años, pero se le advirtió que si volvía a delinquir, esos 3 años que se le suspendieron, se le iban a cancelar y él tenía que irse a purgar esos 3 años de pena. Entonces la idea es fácil, pues, para casos así sencillos. Dice que no le accedieron el procedimiento abreviado porque el juez no quiso, dice. Si el procedimiento abreviado es acuerdo entre las partes, jóvenes. El juez no quiso, dice. Ay Dios, entonces. Pero lo hacen por no dictar la sentencia, porque fíjense, jóvenes, que la sentencia tiene un montón de requisitos, ¿verdad? Pero un montón. Y tienen que valorar la prueba y un montón de cosas así. Es más fácil decir pase a sentencia que allá se conozca que resolver, ¿verdad, jóvenes? Entonces, pero la realidad, en honor a la justicia, esos 2 mecanismos, tanto procedimiento abreviado como el hecho notorio, sirven para descongestionar el proceso penal, ¿verdad? Licenciado. Sí. Perdone, con relación a esto de que el juez no acepta el procedimiento abreviado, me surgió una duda. En este caso, ¿qué consecuencias jurídicas tendría el sindicado al momento de aceptar el hecho y que él no lo acepte? Mire. El juez no acepta. Mire, pues, en el procedimiento abreviado, si leímos la vez pasada el 464, jóvenes, ahí dice que tiene que aceptar el procedimiento. Pero él es un sujeto procesal, jóvenes. Es como decir, señor agente fiscal del Ministerio Público, ¿usted acepta que se dé por el hecho? Sí, yo acepto. El acusado es un sujeto procesal. Aunque él acepte, es solo una simple argumentación, ¿verdad? Porque hoy en día en el sistema penal guatemalteco, si el acusado es sujeto procesal, quiere decir que él no es un órgano de prueba. Entonces, diga lo que diga, es una exposición nada más de un sujeto más, pues. Ahora, así como decía una jovencita por ahí, eso se tiene que fortalecer, ¿verdad? Con los medios de convicción, con los medios de prueba. Si hay alguna prueba que demuestre lo que él dice, entonces ahí se agarró el argumento con la prueba. Pero ¿quién fue el que tuvo más valor en eso? La prueba. Y si no hubiera habido prueba, y si él no hubiera dicho nada, la prueba lo menciona, ¿verdad? Entonces la prueba es vital en este sentido. ¿Oyeron? Bien, entonces ya está el hecho notorio muy claro. Pongamos número 3. Este número 3 me lo tienen que decir ustedes, jóvenes. Y este sí lo saben. El que no lo sepa, ¡ay Dios, jóvenes! Solo les voy a decir esto y ustedes me tienen que decir la respuesta, pero tienen que haber bastantes que lo digan. Bien. El número 3. Nadie puede alegar ignorancia sobre ella. Y se aplica en cualquier situación del proceso penal. ¿De qué estamos hablando, jóvenes? Vamos a ver. La ley. Muy bien, bravo por ustedes, jóvenes. La ley. Muy bien. Artículo número 3 de la ley. Primacía. Organismo judicial. Primacía de la ley.
Jóvenes, punto de tesis. Ese artículo es injusto. Si aquí, estando en la escuela de leyes, jóvenes, desconocemos un montón de cosas, y la demás sociedad, la demás gente que ni siquiera ha ido diversificado, ni a básico, ni a nada, le están pidiendo ahí que no sea ignorante de la ley, ¿verdad? Eso es injusto, joven. En otros países no está así, fíjense, joven. Solo al círculo, ¿verdad?, que corresponde a lo jurídico, le dan la obligación de conocer la ley, ¿verdad? Y miren este ejemplo que les traigo yo a ustedes el día de hoy. Un señor iba caminando allá en Cobán, jóvenes, pero en una aldea de por ahí. Era un camino de terracería. Iba en su pick-up, ¿verdad? Entonces había una hondonadita así, como de 3 metros hacia abajo, y ahí se miraba el río, un río X, no me recuerdo el nombre, está en la Gaceta. Entonces tenía corriente, es cierto, pero era un río bastante ancho, ¿verdad? Pero en la playa del río estaban nadando, jugando 5 niños. 5 niños de ahí, de esa localidad y toda la cuestión. Pero el piloto del pick-up se alarmó cuando vio que en medio del río venía un cocodrilo, o un lagarto, como quieran ustedes, ¿no? Venía un lagarto, pucha, se miraba que era grande, ¿verdad? Y venía directamente hacia donde estaban los niños y ellos no se habían dado cuenta. Entonces, como es una localidad, el señor se bajó y les empezó a gritar a los niños, quítense, que no sé qué, pero ellos, pues, a ver qué idioma hablaban y no le hicieron caso al señor y siguieron jugando y toda la cuestión. Entonces no le quedó otra que agarró el asiento de atrás del pick-up y sacó su rifle. Entonces seguía diciéndonos, quítense, quítense. Entonces vino él sabía que se disparaba al aire, el cocodrilo no iba a hacer caso, ¿va? Entonces vino él y le apuntó bien y se echó el cocodrilo. Entonces dijo, ay, gracias a Dios, dijo que los niños se fueron corriendo y toda la cuestión, ¿verdad? Y se fueron a qué sé yo. Entonces, guardando su rifle estaba cuando la patrulla de la Policía Nacional Civil atrás del pick-up. Y le dijeron, ¿por qué mató usted ese animal? Usted no sabe que es un animal raro, usted. Total es que lo echaron a la palangana el animal y se lo llevaron al juez de paz. Estando en el juez de paz, en la primera declaración, el juez le preguntó al señor, mire, ¿usted tiene su abogado o quiere que le nombre uno de oficio? Yo no tengo abogado, ¿cómo voy a tener abogado aquí? Dijo, bueno, le vamos a nombrar a un defensor público. Era un viejito, jóvenes, viejito, sí, pero inteligente, ¿verdad? Entonces en la primera declaración dijo el abogado, mire, le voy a presentar este acuerdo gubernativo que de noviembre a enero hay permitido cazar lagartos en ese río, porque hay muchos, dijo, para que no se produzcan muchos, no se proliferen demasiado, que no sé qué. Un acuerdo gubernativo y firmado por Ubico, dijo el señor. ¿Será que está vigente esto? Dijo el juez. Señor abogado, ¿me permite, señor agente fiscal del Ministerio Público? Yo voy a consultar a CIDEC, que es la cuestión de las leyes ahí en el organismo judicial, a ver si está vigente esto. Hicieron la consulta, jóvenes, y cabal, vigente. Era una ley positiva. Jóvenes, ese día salió libre esa persona. Ahora viene la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Qué hubiera pasado, jóvenes, si ese abogado defensor no presenta ese acuerdo gubernativo? Vamos a ver, ¿quiero opiniones? ¿Qué hubiera pasado? Lo vinculan al proceso por poner en peligro al pobre animalito, ¿no?
porque se quería comer a los niños. Delitos contra la fauna, jóvenes. Exacto, entonces, el desconocimiento. Y hasta lo hubieran condenado, ¿verdad? Licenciado, y en ese caso no se podría, se hubiese podido alegar estado de necesidad, o sea que le disparó al animal, pero para evitar un mal mayor, que era que el animal dañara a los niños. Los niños, cuando estaba la policía, le preguntaron a él, ¿y dónde están esos niños? Ellos ya no estaban. Los niños habían bajado de la montaña, ya no estaban. ¿Qué niños? Le dijeron. Recuerde que las cuestiones son inmediatas, jóvenes, y si se lo llevaron a él a 10 kilómetros donde estaba el juez de paz, en los municipios, trabajar en los municipios es diferente, jóvenes. Las cosas son más difíciles, mega difíciles, ¿verdad? Entonces, los policías, nosotros no vimos nada, no había niños, imagínense, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que queda ahí? Que él simple y sencillamente le dio un balazo a un lagarto, a un cocodrilo, jóvenes, y lo mató, solo por así, ¿verdad, jóvenes? Entonces, imagínense, jóvenes, por eso es tan importante este acontecimiento. ¿Por qué? Porque si la ley, y son dos cosas, la primera es porque debe de tener conocimiento más de alguno de los sujetos procesales para invocar la ley. Entonces, por eso les decía yo que eso que dice que nadie puede alegar ignorancia, eso es injusto, pues. Ni el juez ni ese acuerdo, ni el juez conocía de ese acuerdo gubernativo y era de ubico, jóvenes. Y yo creo que todavía está vigente, bien, jóvenes. Ahora bien, ahí viene el número 2. Le doy la palabra. Número 2. Eso nos enseña a nosotros que en un caso que tengamos, cualquiera que tengamos, tenemos que conocer diversas leyes para ver qué otra ley le es favorable a nuestro cliente. Bueno, hoy sí, preguntas, pues, jovencitos, dígame, pues. Sí, licenciado, siempre sobre el tema de la persona que en este caso mató al animalito. En el artículo 25 no se podía implementar también lo del miedo invencible, en donde refiere que ejecutar el hecho impulsado por miedo. En este caso, pues obviamente él tenía miedo que en algún momento le puedan hacer algo a mí. Miren, pues, el miedo funciona de otra manera. Imagínense, jóvenes, el miedo, hay un caso así en la doctrina que dice así: una persona duerme juntamente con su arma de juego, pero de repente escucha ruidos. Él no enciende la luz. Él tiene un miedo fuerte. El agente, por eso dice la doctrina, el agente tiene miedo y le dispara a la sombra. ¿Y qué si era su mujer? ¿Y qué si era su hijo? ¿Verdad? Pero él no sabía quién era. En este caso es diferente. Él sí sabía que era un lagarto. Él no tenía miedo. Él tenía una cuestión de decir, bueno, si yo no hago algo, se van a comer a estos niños, pues. O se va a comer a alguien, algo así, pues. Pero él de una vez disparó, ¿verdad? Como prevención, como alguien que está pidiendo auxilio y dispara, pues, para prevenir un daño mayor, ¿verdad? Pero la cuestión está que en el informe de la Policía Nacional, ahí solo decía que él le disparó al lagarto. ¿Qué factores endógenos alrededor de eso? No hay. Sino que lo único que hay es que él le disparó al, ¿cómo se llama? No existía motivo y lo mató, ¿verdad? Por eso se pone a disposición del juez. Ahora, si la Policía Nacional le hubiera puesto ahí, mató a este lagarto porque esta persona tenía conocimiento de que iba directo hacia unos niños que les iba a causar un mal mayor, entonces el juez hubiera dictaminado ahí, bueno, otra causa de circunstancias, por ejemplo, un estado de necesidad o qué sé yo, o
o auxilio, ¿verdad? Una cuestión así, él podía tomarlo como un eximente, pero aquí no había nada, ¿verdad? Bien, entonces esos son los acontecimientos exentos de prueba, jóvenes. Ahora vamos a poner como título los principios de la prueba. Fíjense, jóvenes, que los principios de la prueba son la base fundamental de una oratoria, ¿verdad? La base fundamental de una oratoria, ustedes pueden decir cualquier clase de principio. Por ejemplo, miren, jóvenes, vamos a empezar con un ejemplo así, después me entienden para que yo les explique uno por uno. Honorable señor juez, argumentación. Cuando les pidan argumentación, no se les olvide que ustedes tienen que hacer como que están en una audiencia. Honorable señor juez, yo he presentado acusación en contra de esta persona porque hay prueba necesaria, útil, pertinente, objetiva, idónea y no abundante que demuestran el delito y la autoría de esta persona. ¿Bien? Ahí les dije todos los principios de la prueba, jóvenes. Entonces eso dice el Ministerio Público en sus argumentaciones, jóvenes. Primero se fundamentan en los principios, ¿verdad? Bien, entonces pongamos ahí, jovencitos, principios de la prueba. Vamos a ir uno por uno. Pongamos ahí, prueba necesaria. Ya, repito, principios de la prueba. Número 1, prueba necesaria. 2 puntos. Es la que obligatoriamente tiene que estar en un caso determinado. Ejemplo, el peritaje de la necropsia. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué el peritaje de la necropsia, Jones? Para saber la causa de la muerte. Muy bien. El perito de la necropsia nos va a determinar si él falleció por un hecho violento o por causas naturales, ¿bien? Por eso es necesario eso es necesario, eso es vital, es importante. En un caso de homicidio que tengan ustedes y ustedes vean que no hay necropsia ni dictamen forense, ¿y aquí qué? ¿Verdad? ¿Y aquí qué pasó? ¿Cómo vamos a saber? Entonces, ¿cuáles van a ser sus argumentaciones? Yo solicito la libertad porque aquí no se puede determinar si fue la muerte por un hecho violento o por un hecho natural. No hay prueba necesaria, ¿verdad? O, por ejemplo, ¿cuál es la prueba necesaria, jóvenes, en un delito de portación ilegal de armas de fuego? El arma. La prueba de El arma. Liz, perdone. Si no hay el arma, entonces, ¿qué es lo que está aportando? Ahí está, ¿ya ven? El arma. Y después del arma, ¿qué otra prueba necesaria? los casquillos. No. ¿No? La prueba de loboscopía o loboscopiales. El cuerpo. El cuero. ¿De quién? ¿El cuero de quién? El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo de la víctima. El cuero. Ahorita me acordé lo que decía mi mamá. Ese qué cuerudo es. Como decir que necio, joven. Sí, el cuerpo de la víctima, muy bien. Miren, jóvenes, la manera es buscar en la definición del delito. Por ejemplo, en la definición del delito dice quien portare arma. 1. Mire el arma. Sin licencia. Porque él muy bien puede tener el arma. Pero también la prueba necesaria es la licencia. Si está el informe de la DIGICAM que dice no tiene licencia, cabal, prueba necesaria. Pero si solo tiene el arma y se le olvidó al fiscal recolectar el informe de la DIGICAM, licenciado, aquí no se dan los presupuestos que dice la ley. Mire.
porque el Ministerio Público no recolectó el informe de la DGCAM para establecer si tenía o no tenía licencia. Entonces, por lo tanto, el delito de deportación no se da. Así, simple, ¿no? O, por ejemplo, en el delito de robo agravado, jóvenes, de un vehículo, ¿cuál es la prueba necesaria? El vehículo. Bueno, el vehículo es patrimonio. ¿El título de la propiedad? Título de la propiedad, muy bien. Título de la propiedad. ¿Qué más? Miren, la prueba necesaria es la declaración de la víctima. Fíjense, la declaración del dueño del carro, la declaración del que estaba en posesión del carro, pero hoy en día, jóvenes, eso era tal vez antes, pero ahora sí la ley exige que la tarjeta de circulación sea el propietario del vehículo, pues. Antes sí se permitía que, por ejemplo, una persona X tuviera el nombre, el que llevara el vehículo es otro y el propietario era otro, ¿eh? Cambio hoy no, hoy el de la tarjeta de circulación tiene que ser el propietario y el de la tarjeta, el título de propiedad es la misma persona, ¿verdad? Entonces, la declaración de la víctima. Él va a ir a decir cómo le robaron. Licenciado, perdone una consulta al respecto, pero por ejemplo, digamos en mi caso, mi mamá tiene su vehículo, pero ella lamentablemente por un problema de rodilla no puede conducir y yo le conduzco. Entonces, suponiendo que yo esté conduciendo el vehículo, me lo roban a mí, pero la propietaria es mi mamá. Entonces, en ese caso, igual la declaración mía. Muy bien. Perdón. Muy bien, usted es poseedora, así como les digo. Pero ahí no habría inconveniente, que aunque no sea yo la titular del vehículo. ¿A quién se lo llevaron? A mí, por eso. Digamos, pues, gracias a Dios no me ha pasado, pues, pero me refiero si ese caso, porque el título de propiedad es de mi mamá, pero la que lo conduce soy yo. Miren, pues, así como se lo dije la vez pasada, el dominio, la posesión y la tenencia son elementos de la propiedad, ¿verdad? Usted puede tener en posesión el vehículo, pero no es el propietario. Pero haga de cuenta que esa propiedad como que se fue delegada hacia usted en posesión. Igual es el que tiene el bien. Si tiene el bien, ¿verdad? La tenencia del bien, aunque no lo esté manejando, pues es porque el propietario ya ha consentido de que usted lo tenga. Igual es el dominio. El dominio usted lo tiene, pero usted no es el propietario, pero el propietario ya ha consentido de que usted lo tenga. Entonces, dominio, tenencia y posesión son los elementos de la propiedad. Entonces es lo mismo, es prueba necesaria, pero ahí está, ahí viene el pero, miren, jóvenes. Si ese vehículo es robado, ahí está. Si el vehículo está robado, ¿será que el propietario consintió en que él tuviera el dominio? No. ¿Será que el propietario consintió en que él tuviera la tenencia? No. ¿Será que el propietario consintió de que él tuviera la posesión? No. ¿Ya ven? Entonces, por eso es que es importante que declare quien tenga la posesión, quien tenga la tenencia, quien tenga el dominio, porque esos son elementos de la propiedad también. Ahora bien, si el poseedor y el propietario van a declarar, todavía más, aún más se fortalece todo eso, y ahí es donde existe la coincidencia probatoria. Porque lo vino a decir la propietaria y lo vino a decir la poseedora del bien. No cabe duda que así fueron las cosas. Miren, jóvenes, ahí se da el principio de coincidencia. Bien, número 2. Prueba útil. No basta con que sea prueba necesaria para demostrar el hecho. También
tiene que servir. Muy bien. Es cierto, es obligatoria la prueba necesaria, pero tiene que servir, o sea, tiene que ser útil. Eso es lo que dice la prueba útil, que además de ser prueba necesaria, debe servir para el esclarecimiento de la verdad. Por ejemplo, hablando del mismo dictamen forense de necropsia, para que sirva ese dictamen de necropsia, es cierto, era obligatorio hacer esa prueba, pero para que sirva, debe de decir lo mismo que dicen los hechos, que la persona falleció a consecuencia de impactos de proyectil de arma de fuego, ¿verdad? O debe de decir que falleció a consecuencia de heridas producidas por arma blanca, o con un objeto contundente, o por un hecho de tránsito, etc. Entonces, si el dictamen forense dice, fíjese que yo realicé examen de necropsia de esta persona, pero en realidad él no falleció por el proyectil de arma de fuego, porque esa persona ya había sido tratado en el hospital, le suturaron la herida, no dañó órganos vitales y pasó a recuperación a la sala de observación. Aquí se le hizo el análisis y su muerte fue por neumonía, ¿verdad? Entonces ahí viene la pregunta. El otro viene por homicidio. Ahora el médico forense dice que no falleció por hecho violento, sino que falleció por neumonía. Miren, entonces, es cierto, era prueba necesaria, pero para el esclarecimiento de la verdad no es útil, porque no encaja en los hechos de que él le diera muerte. La norma dice quien diere muerte, pero aquí dice que él falleció de neumonía. Entonces, la solución a este problema se da así. Él es responsable de las lesiones graves, pero no del homicidio. Entonces, ahí viene la pregunta para ustedes, jóvenes. Miren, ¿quién creen ustedes que sea el responsable entonces del delito de homicidio? Pues si el examen determina de que falleció por neumonía. ¿Quién es el responsable para usted? ¿Sería negligencia médica, licenciado? Muy bien, joven, ahí está la respuesta, amigo. Esa es la respuesta. Muy bien. Porque lo trataron por los balazos, pero no le vieron la neumonía. No, miren, la cosa es más simple y más real. Ejemplo, en el Roosevelt, muchos se quejan, jóvenes, de que ingresan sus pacientes, han platicado con ellos, están bien en la tarde y toda la cuestión. Y después cuando les dicen evacúen, por favor, porque terminó la visita, que no sé qué. Que si al otro día cuando van otra vez a visitar, es que falleció, ¿verdad? Muchos se quejan de eso, y se han quejado 1,000,000 de veces, un montón de veces se han quejado de eso. ¿Pero por qué? Porque ellos están con el cuerpo expuesto y se los llevan a sala de recuperación. No les ponen una sabanita, no les ponen sus colchitas, y ustedes van a ver ahí que en el hospital Roosevelt, creo que hay muchos de ustedes que no me dejarán mentir, jóvenes, con los vidrios rotos, jóvenes, ese gran chiflón que hay ahí, jóvenes, ¿verdad? Jóvenes, imagínense, jóvenes, los pacientes están ahí, pues que es un montón que se mueren después. Falleció a consecuencia de las heridas. No, el médico forense no miente. El médico forense va a decir, no, dice que la herida ya estaba tratada, la herida ya estaba en un estado de recuperación, pero al analizarle los pulmones, tenía demasiada agua en los pulmones, él falleció de neumonía. Ahí está.
Entonces, cabal, lo que dice el jovencito ahí, negligencia médica. Y por eso es que en muchos tribunales, jóvenes, certifíquese lo conducente, dicen en la sentencia, en contra de los responsables que atendieron al fallecido, vea, momentos antes de su muerte. Entonces él tiene que investigar todas esas cosas. Y han habido un montón de gente que han sido procesadas por negligencia. ¿Ves? Bien. Sí. Sí, en el caso de las pruebas, yo tengo una duda por algo relacionado muy personal. Por ejemplo, si en algún dado caso el abogado defensor no presenta pruebas y solamente se limitan a las pruebas del Ministerio Público, el juez el juez genera criterio únicamente de las pruebas basadas del Ministerio Público, específicamente porque es que le hacían una consulta porque había un caso en específico donde a alguien se le acusaba de homicidio y pues obviamente a él pues obviamente se le encontró el arma, pero el arma tenía es una arma con 12 proyectiles, o sea que era posible con 12 proyectiles, y la persona fallecida tenía 24 disparos. Entonces, obviamente ahí, ¿cómo comprobar realmente cuál de todos los balazos fueron si solo venía 12? Imagínense, jóvenes. Recuerden que cuando ya veamos la valoración de la prueba, la valoración se hace valer de la lógica y sus principios. Dentro de los principios de la lógica, jóvenes, no sé si ustedes se recuerdan o si les enseñaron eso en lógica, porque muchos dicen que pasaron de noche, ¿no? Pero de los principios de la lógica están los principios de coincidencia, de identidad, de la realidad, de tercero excluido, de razón suficiente. Bueno, entonces imagínense, jóvenes, el juez lo primero que dice es la capacidad de la tolva y cuántas tolvas tenía esa arma de fuego. Imagínense, jóvenes, si dice que tenía una tolva, ¿verdad? Entonces, la pregunta es esta, ¿qué capacidad tenía la tolva? Entonces, el perito en balística dice, fíjese que la tolva tenía una capacidad de 30 cartuchos. Bueno. Entonces, viene el cálculo matemático. Si a él en la tolva tenía 12 cartuchos y la tolva era de 30, ¿verdad? Imaginémonos que tuviera la tolva completa, pero nadie tiene la tolva completa porque dice que se atranca la tolva y dice que no funcionan bien los tiros. Entonces siempre mantienen 28, qué sé yo, 27, qué sé yo. Bueno, entonces ahí viene 30 menos 12, ¿cuánto es? 17 bajones. Bayel falleció por 24 proyectiles de arma de fuego. Entonces, la deducción lógica es que aquí no solo él pudo haber disparado, aquí hay otra arma de fuego u otra tolva, pero si a la persona le incautaron solo una tolva, imagínense, jóvenes, entonces ahí cabe la duda, ¿verdad? Cabe la duda porque eso es ilógico pensarlo, pues. Entonces, ¿de dónde salieron los demás balazos? Dice el juez, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se hace hasta el final, las deducciones lógicas en la valoración, jóvenes, ¿verdad? Bien, apuntemos entonces ahí, jovencitos, ahora ya tenemos la prueba necesaria, la útil. Número 3, prueba pertinente. Prueba pertinente es aquella que encaja en los hechos con la prueba, ¿verdad? Si se está investigando, ahí viene el ejemplo, si se está investigando un homicidio, se tiene que presentar prueba relacionada al homicidio. Pero miren lo que hizo un día el agente fiscal. Estaban investigando por homicidio a una persona.
Pero viene el Ministerio Público y presenta un montón de denuncias en donde se estaba investigando a los hijos del procesado porque decía que tenían robo de vehículos y porque también usaron una vez un vehículo con el motor y chasis alterado. Esa prueba es impertinente, jóvenes, porque no se está juzgando a los hijos, se está juzgando a él nada más, ¿verdad? Entonces, por eso se llama juez contralor. Él tiene que determinar que la prueba sea exclusivamente dirigida a demostrar el delito por el cual está acusado esa persona. No por otras cosas, pues. Entonces ahí, esa prueba que está presentando el Ministerio Público ahí de presentar denuncias en contra de los hijos del procesado, los hijos no están procesados, ni tienen orden de aprehensión ni nada de eso. Eso sería otro problema, pues. Entonces aquí sería impertinente esa prueba, mi hijo. Y es la prueba que al final sería inadmisible, ¿verdad? Porque no tiene nada de relación con los hechos, ¿verdad? Bien, esa sería la prueba pertinente, ¿oye? La que se relaciona. Ahora viene la pregunta también. Licenciado, ¿y cómo hacemos? ¿Qué hacemos nosotros para demostrar un homicidio? A las jóvenes. El homicidio, está el peritaje de necropsia, el peritaje de balística, el peritaje de fotografía, está el peritaje de planimetría. Por ejemplo, a cada persona que le hace necropsia, le extraen muestras de sangre, de orina, de heces, de hígado, y se las mandan al biólogo ahí del INASIF. ¿Y para qué es eso, licenciado? Bueno, para establecer si el fallecido no había consumido licor o no tenía drogas en la sangre o qué sé yo, ¿verdad? Eso es importante para saber. Drogas, es importante el examen ese de análisis de sangre, porque quiere decir que el móvil del asunto fue por disputa de drogas, ¿verdad? Y han habido casos ahí donde el fallecido, ahí está el examen biológico de esa persona y dice que sí tenía drogas, residuos de drogas en la sangre, ¿verdad? Entonces eso lo dice el biólogo. Testigos. Están los testigos presenciales, testigos de vista, testigos de oídas, testigos de aprehensión, ¿verdad? Documentos. El Ministerio Público en un homicidio, jóvenes, sin piedad, hace una gran cantidad de actas del escenario criminal, acta de recolección de indicios, acta del lugar de los hechos, acta de inspección ocular de los objetos encontrados al acusado, ¿verdad? Entonces, incluso no sé qué día había un acta ahí bien bonita que decía acta de recorrido, decía, porque el abogado defensor en la fase de investigación solicitó que se hiciera un recorrido cuánto se tardó la Policía Nacional desde el momento del hecho, desde el momento que los sicarios tomaron la motocicleta hasta el momento donde fueran aprehendidos, porque la Policía Nacional dijo que en 3 minutos había detenido a la persona, a las 2 personas, y el abogado estaba seguro que del lugar de los hechos al lugar de la aprehensión de los acusados, mínimo se tardaba media hora. Jóvenes, y cuando hicieron el recorrido, así, los mismos policías que persiguieron ellos fueron los que hicieron el recorrido con sus propias motos. 2 minutos y medio se tardaron, jóvenes. Entonces miren qué importante es esa acta, ¿va? Y ahí estaba el abogado, pues, en esa diligencia de recorrido, pues. O sea, quiere decir que sí es relevante, sí es útil esa acta de recorrido, porque demuestra que sí la detención fue instantes después de cometido el hecho.
están las cámaras de ¿cómo se llama? De seguridad, en donde fueron reproducidas y toda la cuestión, y esas cuestiones también son pertinentes, ¿verdad? Para el esclarecimiento de la verdad. Ahora viene la prueba objetiva. Pongamos ahí como título prueba objetiva. Así como les dije yo la vez pasada, jóvenes, este principio de objetividad lo vamos a topar en todos lados, jóvenes. Pero este principio de objetividad lo que busca es la verdad, jóvenes. ¿Verdad? Y la verdad la podemos dividir, es filosófica eso de la verdad, jóvenes. ¿Cuál es la verdad? Dice un montón de autores, ¿no? Incluso hasta lo dijo Jesús. Entonces, jóvenes, la verdad histórica es lo que pasó. Yo creo que eso es el trabajo más importante que debe realizar el Ministerio Público, ¿verdad? Y es el reto que tiene el Ministerio Público, de saber la verdad histórica, lo que pasó. Entonces, pero también, ustedes como abogados defensores, le dicen a su cliente, no, dejemos que el Ministerio Público construya y recolecte la prueba porque es obligación del Ministerio Público porque ellos tienen la carga de la prueba. Error, jóvenes. El abogado también tiene que investigar. Si quieren hacer una defensa diligente, eficaz y técnica, por eso se llama defensa técnica. Y el principio de objetividad de la prueba también establece la libertad probatoria, que todos tienen derecho de investigar y probar sus pretensiones. El Ministerio Público tiene la obligación de probar los hechos. El abogado defensor tiene la obligación de contradecir esos hechos. Y la única manera de contradecir los hechos es investigando también, ¿verdad? Consiguiendo pruebas, consiguiendo testigos. Si no, no existieran los testigos de descargo. Si no, no existiera el debate oral y público, jóvenes. Entonces, si dejamos que el Ministerio Público recolecte solo él la prueba y toda la cuestión, entonces, ¿para qué ir a debate? ¿Verdad? Entonces, miren, pues, la prueba real es lo que construye el Ministerio Público. Y ya les ponía ese ejemplo a ustedes. Una persona que iba en la terraza a las 3 de la mañana, el Ministerio Público construyó un robo agravado en grado de tentativa. Eso es lo que construyó el Ministerio Público. Pero la defensa consiguió la declaración de la hija del propietario. Y ella fue a decir que él era su novio, que no había declarado porque le tenía miedo a su papá, porque le pegaba duro, dice. Pero dice que se armó de ánimo y fue a decir que él era su novio y cuando escuchó el motor del carro de su papá salió corriendo por la terraza. Entonces, ¿cuál es la verdad ahí, jóvenes? ¿Verdad? ¿Será que es lo que dice el Ministerio Público, que es robo en grado de tentativa? ¿Verdad? ¿O será lo que dice la hija del propietario? Entonces, lo más creíble es lo que dice la hija del propietario, pues. Entonces, a lo que voy, si uno se atiene, esa es la palabra adecuada, si uno se atiene a lo que construye el Ministerio Público, en este caso, si yo me atengo a lo que construyó el Ministerio Público de robo agravado en grado de tentativa, ya me condenaron a mi cliente. ¿Verdad? Porque está la declaración del propietario, está la declaración de los policías. Los policías, ellos no vieron, pero lo único es que ahí estaba en la terraza el fulano de Italia y lo capturaron, pues. Miren, hay un montón de pruebas que dice que esta persona tenía intenciones de robar. ¿Verdad? ¿Y todo por qué? Porque el abogado le dijo, guarde silencio, guarde silencio, guarde silencio, no declare que el Ministerio Público es el que tiene la carga de la prueba y que él investigue. Repito, si dejamos que el Ministerio Público construya lo que él quiere,
Construye, es cierto, el Ministerio Público construye, pero eso no es lo que pasó. Bien, entonces esa es la prueba objetiva, jóvenes. Licenciado, perdone, usted hizo referencia a que la verdad se dividía en 3 y solo hizo referencia a la verdad histórica. ¿Cuáles serían las otras 2? En 2. Ah, en 2. En 2. La verdad histórica y la verdad real. Ah, okay. La verdad histórica es lo que pasó. Y la verdad real es lo que construye el Ministerio Público. Y actualmente muchos lo confunden, jóvenes. Fíjense. Porque fíjense que muchos dicen la verdad histórica es lo que realmente pasó. No, quítenlo del realmente. La verdad histórica es lo que pasó. La verdad real es lo que construye el Ministerio Público. ¿Verdad? Entonces, ahí es un reto para la defensa técnica. Y jóvenes, los de la defensa pública, ¿cómo van a hacer una buena defensa técnica, jóvenes? Defensor en las primeras declaraciones, así se llaman. Después lo sustituyen. Media vez dictan auto de procesamiento, nombran a otro abogado defensor para que termine la fase de investigación, que no hacen naranjas. Cuando presentan la acusación, otro abogado del Instituto de la Defensa Pública para que termine la fase intermedia. Solo van a hablar nada más, a poner objeciones de que falta un acento, que falta una Z, que falta esto, que no sé qué. Y jóvenes, otro abogado, cuando llegan allá a debate, jóvenes, por ejemplo, el que fue el miércoles, el inicio del debate del miércoles, dijo: licenciado, sí, yo ya estoy enterado de la acusación porque ya me dieron las copias respectivas el día de ayer. O sea que yo voy a ser el nuevo abogado del Instituto de la Defensa Pública. Jóvenes, a debate, y ya se enteró el día de ayer del caso. ¿Cómo van a hacer una defensa técnica así, jóvenes? En otros países, jóvenes, punto de tesis, miren, jóvenes. El abogado que empieza un caso es el que lo termina, igual que el fiscal, porque lleva la secuencia del caso, entiende bien el caso, ¿verdad? Saben perfectamente. Es como decirles a ustedes, ¿quién conoce mejor que ustedes que su cuaderno de apuntes? ¿O será que hay muchas personas que escriben y escriben un poco y ahí van otras y ahí van otras? El que conoció primero no sabe lo que va a pasar el que va a escribir de último. Así sucede ahí en la defensa pública, jóvenes, ¿verdad? Bien, otra prueba, jóvenes, idónea. Bueno, yo ya hablé demasiado, jovencitos, y entonces vamos a analizar un artículo de la prueba idónea. Por favor, saquen su código procesal penal y ubiquémonos en el artículo 211. ¿Alguien que lo lea, por favor, jóvenes? Artículo 211. Idoneidad del testigo. Se investigará por los medios que se disponga sobre la idoneidad del testigo, especialmente sobre su identidad, relaciones con las partes, antecedentes penales, clases de vida y cuánto puede dar información al respecto. Acá terminó porque ya venía el nene, pero si venía ahí con las manos ahí atrás parte. Muy bien, si es sábado, jovencitos, por eso hay felicitaciones a los que invierten su sábado para el conocimiento, porque es importante también, man. Pero también los nenitos son importantes. Bien, miren pues, jóvenes, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Si ustedes son abogados defensores, fíjense que yo escuché un montón de cosas, le dice un testigo a ustedes. Mire, el señor le dijo, ¿usted cómo se llama? Fíjese que yo me llamo Juan Pérez. ¿Usted alguna vez ha estado procesado? Fíjese que no, yo no he estado procesado. ¿No ha tenido ningún problema con la justicia? No, fíjese que no. Excelente. Ustedes dicen, me conseguí un testigo idóneo. O sea que cuando le pregunten a esta persona en debate, excelente, ¿verdad? Y cuando llegan así a debate, dicen, mire, ¿usted tiene antecedentes penales? No.
qué se dedica? Soy herrero. Muy bien. ¿Usted qué relación tiene con el acusado? Lo conozco porque era mi vecino. Ahí está, mire, un testigo idóneo. ¿Verdad? Lo conozco nada más, ¿va? Ahora bien, ahí viene a lo contrario, censo. Si ustedes no indagan eso, ¿verdad? Y consiguieron ese testigo, ténganlo por seguro que alguien les va a decir esto. Mire, ¿usted tiene antecedentes penales? Sí. ¿Qué va a decir el abogado defensor cuando no indagó eso, bajón? Se queda sorprendido. ¿Podría informarnos, señor testigo, por qué fue condenado usted? Por falso testimonio. A la chucha. Entonces, de testigo, por idoneidad se vino abajo. ¿Cuál es lo contrario de idoneidad, juez? No idóneo. Es un testigo no idóneo, porque tiene antecedentes. Si fue condenado por falso testimonio, no es creíble lo que diga, jóvenes. ¿Verdad? O esto, mire a los peritos. Me gustó lo que dijo un abogado defensor a un perito una vez, miren, jóvenes. Vaya que era un perito que no era mayor, no era relevante, no era prueba necesaria, pero sí, imagínense, provocó la duda en ese trabajo pericial, ¿va? Porque era un perito en planimetría. El abogado le dijo, mire, usted ha tenido algún problema disciplinario ahí en el lugar donde trabaja. Sí, recuerden que él está bajo juramento. Ya más adelante vamos a entrar a hablar de eso. Sí, le dijo. ¿Podría informarnos cuántos expedientes le han formado a usted disciplinarios ahí en el INASIF? 4. Muy bien. Podría informar, y seguía el abogado insistiendo con relación a la idoneidad. Mire, ¿podría informarnos por qué tuvo tanto expediente disciplinario en el INASIF? Porque la gente dice que yo me meto en lo que no me importa, que no me incumbe. Mire, jóvenes, ¿ya ven? Eso ya pone en duda el trabajo de esa persona y toda la cuestión, porque es un testigo no idóneo, es un perito no idóneo. Entonces, por eso es que la prueba idónea, pongamos ahí, la prueba idónea es aquella, ¿verdad?, que indaga sobre antecedentes penales, policíacos, prestigio, lugar de trabajo y familiar de un perito o testigo. Es como esta que le hicieron a un perito otra vez, dice, jóvenes, mire, señor perito, cuando usted realizó ese trabajo en fotografía, ¿cuántos había hecho con anterioridad? No, ninguno, licenciado, le dijo el perito al abogado. Era mi primer trabajo. Era su primer trabajo. Incluso fíjese que me ayudaron, porque como yo no sabía maniobrar todas las herramientas que habían ahí, me ayudaron. Lo ayudaron. O sea que usted no hizo ese trabajo. No lo hice yo, fíjese. A mí me ayudaron. Por ejemplo, el croquis que hizo ahí lo hizo un auxiliar. Auxiliar del Ministerio Público. Sí, él fue el que lo hizo. Yo lo único que hice fue que lo firmé. Jóvenes, ¿cómo se le va a dar valor probatorio a eso si él no lo hizo? Imagínense, jóvenes. Sí, papayito Hamilton, ¿qué decías? Que repita. Repito, no tengan pena. Sí, cabal, es que me quedé. Vale. La prueba idónea es aquella que indaga sobre antecedentes penales, policíacos, prestigio, lugar de trabajo, familia,
de una persona, como perito o como testigo. Bien, ahora viene la prueba no abundante. Bueno, ya que hablamos de todo eso, jóvenes, vamos a ver qué creen ustedes que significa la prueba abundante. Que tal vez no se limita a algo en específico, sino que tal vez puede llegar a caer en redundancias o que no queda así como muy clara, muy específica a lo que se está tratando. Yo pienso que es cuando existen suficientes medios de prueba. Es cuando se utilizan demasiados o varios medios de prueba que comprueban un solo aspecto. O sea, por ejemplo, yo presento una certificación del asiento de partida de nacimiento de una persona, también presento el pasaporte y también presento 3 testigos que identifiquen a la persona. Un solo elemento sería suficiente, perdón. Muy bien. Todas las exposiciones son válidas, jóvenes, ¿verdad? Entonces, la prueba no abundante significa que por unas circunstancias del hecho no es necesario presentar tanta prueba. Para demostrar una circunstancia del hecho, no es necesario presentar tanta prueba. Y fíjense, miren lo que pasó no sé qué día ya en los tribunales, pues. Pero ahí depende mucho del juez contralor, porque si el juez contralor admitió todo ese montón de pruebas, pues se tienen que escuchar, porque ¿qué otra, jóvenes? Dice que para demostrar el Ministerio Público que había hecho un allanamiento, presentó 18 testigos, jóvenes. Entonces, ni modo, el juez contralor tuvo que admitirlos, pero debió decir no, para que se demuestre el allanamiento, ya está el acta de allanamiento. Solo le voy a permitir unos 3 testigos nada más, ¿verdad? Y los demás son abundantes, licenciado. No, los 18 admitió el juez contralor, jóvenes. Entonces, cuando se les recibieron las declaraciones a todos esos testigos, fíjese que a mí no me consta nada porque yo solo presté seguridad. 1. Fíjese que a mí no me consta nada porque yo era el piloto. 2. No, fíjese que a mi grupo, porque éramos un grupo de 6 personas, solo nos pusieron que nos subiéramos encima de las casas vecinas a prestar seguridad. Yo ni siquiera vi cuando entró el fiscal porque yo estaba en medio de la cuadra, a la verdad. Jóvenes, todo lo que dijeron esos testigos es irrelevante, ¿verdad? No demuestra ninguna circunstancia de los hechos. En cambio, 3 testigos, agentes de la Policía Nacional, fueron a decir, el agente fiscal del Ministerio Público llevaba una orden de juez competente. Tocó la puerta y mi capitán, así son, y mi capitán, porque ellos son cuadrados, jóvenes, solo mencionan capitán y aunque no esté andan haciendo el saludo. Y mi capitán me ordenó que yo entrara con el fiscal acompañándolo a él. Entonces entramos 3 nada más y yo registré la habitación 1 y la 2 y ahí fue donde encontré teléfonos, mensajes en papel y encontré marihuana. Ahora mi compañero allá encontró otra arma y el jefe que iba con nosotros solo iba dando órdenes. Ahí está, jóvenes. Eran 3 nada más. Eso es lo que tiene que hacer el Ministerio Público. Seleccionar su prueba, pues. Seleccionar su prueba en la medida de decir, bueno, esta me sirve, esta no, esta sí, eso no.
No es difícil de hacer, pero como no les gusta, jóvenes, y todo, para ellos mejor el bulto, ¿va? Jóvenes, no es lo mismo la calidad que la cantidad. En el caso del padre Chemita, jóvenes, 120 testigos jóvenes. O sea que hizo el Ministerio Público. Los de la misa de las 7, los de la misa de las 9 y los de la misa de las 11. Todos los testigos de las misas los presentó como testigos. Y cuando fueron a declarar, pero ahí también el juez contralor, él tiene que decir que miren cuál es el objetivo de la prueba, pues. Lo que saben. No, yo no sé nada, yo estaba dentro de la iglesia. No, yo no sabía nada, yo no sabía nada, yo no sabía nada. Yo ni sabía nada. Yo entré a la misa, fue otro sacerdote que la dio y ya de último, como a los 15 días, me enteré que habían matado al padre Chemita. Todos fueron a decir lo mismo, jóvenes. Eso no buenos días, disculpe. Muestra ninguna clase de hechos. Por eso es que cuando ustedes sean agentes fiscales del Ministerio Público, seleccionen su prueba, porque hay jueces, miren, jóvenes, que ellos sí controlan la investigación y rechazan la prueba. Así como en el caso del IX, 2,000 documentos, dice que tenía el IX, le fueron rechazados como 1,400. ¿Y por qué? Dijo el juez. Eran fotocopias de planillas y de números. Y eso no sirve para nada. ¿Qué hicimos? No están ni legalizados ni nada. Entonces, documento es el que es extendido por funcionario público en el pleno uso de sus funciones, por el notario, por un secretario, por cualquier cosa, ¿va? De lo contrario, eso es impertinente, eso es abundante, eso es de todo lo que quieran ustedes, irrelevante, eso es inadmisible, todo lo que ustedes quieran. Víctor Hugo, tenés la palabra. Gracias. Sí, solo quería preguntarle, en el caso que usted nos estaba contando ahorita, que es de Chemita, los más de 100 testigos, ellos solo fueron, digamos, citados para que se presentaran y ellos no se ofrecieron como testigos, ¿verdad? No, la verdad que no. Porque ahí solo fue pura pérdida de tiempo, ¿verdad? Pérdida de tiempo. Y llevaron a 2 señoras jóvenes al caso. Era solo como decir, vamos a callar a la gente, porque en los medios de comunicación les estaban diciendo al Ministerio Público que no habían hecho nada, qué sé yo, y procesaron a 2 señoras. A las 2 señoras, que cuando el padre Chemita se despidió de ellas se fueron caminando con él, lo dejaron en el atrio de la iglesia y el padre Chemita se fue para su residencia, que quedaba como a 2 cuadras. Pero como ellas fueron las últimas en acompañarlo, a ellas las procesaron, jóvenes. Excelente, solo como quien dice, vamos a callar a la gente, ¿va? Porque están preguntando mucho por ese caso. Bien. Pongamos como título, jóvenes, porque esa hora es y ya se nos quedan unos minutos. Solo vamos a hablar de... Pongamos como título procedimiento probatorio. Ahí dice que a estas 2 horas, jóvenes, le sacamos el jugo, ya vieron, ¿verdad? Qué bueno. Bien, procedimiento probatorio. Estilo listado, miren, jóvenes. 1, ofrecimiento de la prueba. Número 2, admisión de la prueba. Punto y aparte, pongamos una nota ahí abajo, nota, y la subrayan con rojo. Estas 2 están a cargo del juez contralor de la investigación. Número 3, diligenciamiento. Fíjense, jóvenes,
que esa palabra diligenciamiento es una palabra muy antigua. Así como yo les puse esa palabra de la alzada, que surgió en la época colonial, en la época del capitán Bustamante, que fue de la Capitanía de Gobierno, antes de que se estuviera analizando la discusión sobre la independencia, jóvenes, ahorita que ya va a ser el cumpleaños de nuestra Guatemala linda. Entonces, imagínense, jóvenes, surgió esa palabra, podría alzarme el canasto a la cabeza, por favor, ¿no? Entonces alguien tomó eso y dijo, quiere decir elevar, dijo, a la ente superior. Entonces ya quedó ahí como quien dice elevar los casos a un órgano jurisdiccional superior. Se basó en eso. Igual es esta cuestión acá de la palabra diligenciamiento. Nuestros abuelos decían así, en los pueblos, fíjense, ¿a dónde vas?, le decía la señora. Voy a ir a hacer una diligencia al pueblo. ¿Está? ¿Verdad? Diligenciar es cuando se recibe ya la prueba en el debate. ¿Verdad? Eso es diligenciamiento. Y la última, jóvenes, la número 4, que también estoy apuntando, valoración de la prueba. Entonces, aquí en Guatemala, jóvenes, tenemos el sistema de valoración de la sana crítica. Licenciado, ¿qué es eso de la sana crítica? Simple, amigos. Pensamiento sano, ¿verdad? Nuestro sistema jurídico dice que un juez no debe inclinarse por el sexo de las personas, por su condición física, por su religión, por su posición económica, sino que al contrario. La justicia ni a la derecha ni a la izquierda. Por eso nosotros estudiamos derecho, miren, jóvenes, ¿verdad? Que no nos tenemos que inclinar a ningún lugar, jóvenes. Pero como este fulano vino emperipollado ahí, bien perfumado y toda la cuestión, ¿sabe qué pienso yo de ellos, jóvenes? Que sobre ellos hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ellos son de cuello blanco, ¿verdad? Entonces, hay otros que dicen así, miren, jóvenes, yo no voy a darle valor a este fulano, todo chuco vino ahí a declarar y dice que es campesino. Jóvenes, ¿qué pasa? Yo no le voy a dar valor a este porque es cachiquel y yo me inclino más con los quichés. ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Verdad? Yo no me voy a ¿cómo se llama?, a matar la vida con este caso porque el fulano de tal, ese señor es de una comisión del Congreso de la República y aquí la víctima es una patoja ahí toda enclenque. ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Verdad? Por eso hay que hay mucho abuso, porque el pensamiento que tiene la gente es insano. Entonces uno tiene que tener un pensamiento sano, sana crítica. Y de la sana crítica se hace valer, jóvenes, de los principios de la lógica, que ya les dije, ¿va?, que está la identidad de los hechos, la no contradicción, ¿verdad?, de la razón suficiente, del tercero excluido. Hay un montón de principios de la lógica también, fíjense, jóvenes, y eso lo investigan a ustedes, de la metafísica, ¿verdad?, de las ciencias constitucionales, de la sociología, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con la realidad. En la valoración de la prueba, un juzgador se hace valer casi de todas las ciencias. ¿Acaso
un dictamen forense, jóvenes, pertenece a las ciencias jurídicas. Eso pertenece a las ciencias médicas, ¿verdad? De todas las ciencias se hace valer el juez para valorar la prueba. No sé qué día, fíjense, jóvenes, una señora dice que ya mero le caía la pared encima y ordenó botarla y toda la cuestión. Delito contra el patrimonio cultural, jóvenes. O sea que ni su propia casa puede tocar, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones se hace valer de un perito. Pues, ¿qué dice el señor perito? Sí, es que como la casa es demasiado antigua y por tanto invierno y toda la cuestión está a punto de caerse, yo pienso que aquí sí hubo necesidad de que la señora hiciera eso. ¡Absuelta! ¿Pero por qué entablar todo el andamiaje de un proceso penal para llegar a una conclusión? ¿Quién tiene la culpa? El Ministerio Público, pues, por falta de su sentido común, ¿verdad? Entonces, jóvenes, hasta aquí vamos a llegar. Vamos a continuar el próximo día sábado. Cuídense mucho, pues, jovencitos, cuídense mucho. Nos vemos el próximo día sábado. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz fin de semana. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Gracias. Ya, pues, cuídense mucho. Ya, licenciado, le quería comentar algo. Sí, dale, papá. Tenemos unos Licenciado, minutos antes de corte la señal. Dale, pe. Sí, es que se te fue el sonido, papá. la semana pasada Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, jovencitos. Cuídense mucho. me con la moda. Jorge, no se te escucha entrecortado. Licenciado, buen día, perdone. Pero cabal me vacuné viernes pensando que iba a aguantar, ¿no? ¿Me escucha, licenciado? Jorge, sí te escuchamos. ¿Me escuchan ahora? Sí, Ahora te sí. escuchamos. Jorge, Sí. te escuchamos, Jorge. Lo que Ay, Dios. Lo que estaba comentando con la segunda dosis de Moderna. Fíjate, Jorge, que no te escuchamos nada, pero si querés escribirme al chat y yo le voy a avisar al licenciado, no tengas pena. Va, haceme la campaña, Diego. Haceme la campaña porque pobre Jorge, ¿sabe qué Licenciado, problemas perdone. tiene hoy? ¿Sí? Licenciado, perdone, buen día. El sábado pasado yo le comenté sobre mi asunto, que no me aparece todavía la clínica en el sistema. Para respecto a mi nota del primer parcial, no sé si usted me la podría dar. Ay, Dios. Vamos a ver. Shaley Carolina, ¿no? Vamos a ver si. Ajá. Por favor. ¿Qué carnet es usted? 2012-20662. Permítame editar. Aquí está la sección C. Sección D. 2012. ¿Qué carnet es? 2012-20. Sí. 662. 2012 66. 2012-20. Ajá. 662. Fíjese que tengo el 2012 20-530 y de ahí se salta al 2012 433. Es que yo Y ahí se no salta aparezco a en el sistema todavía. A mí me dijeron que siguiera asistiendo a las clases y que me iba a aparecer en el sistema hasta que usted entregara cuadros. Yo ya entregué cuadros del primer parcial, ya están. Ajá, por eso. Yo ya fui a arreglar mi asunto, pero todavía no me pueden asignar la clínica a la página. Y yo sí me hice mi parcial. Pues sí, ¿verdad? Bueno, entonces lo voy a tener pendiente ahí, pero ahorita
tal vez como a principios de octubre van a habilitar la plataforma para que ingrese yo las notas. De todos modos, ahorita imagínense qué cantidad de estudiantes, yo tal vez voy terminando como en 15 días de calificarlos a todos, ¿va? Bien, siempre esté pendiente, Shelly. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, licenciado, muy amable. Bye.